Muy bien, amados hermanos, nuevamente es un gran honor, un gran placer estar con cada uno de ustedes. El día de hoy quisiera que tocáramos un tema bastante serio, bastante fuerte, y desgraciadamente es un tema, es un asunto que en la actualidad rara vez se escucha que alguien lo mencione dentro de las iglesias. El tema a tratar el día de hoy, la enseñanza en sí es ¿qué es ser entregado a Satanás? ¿Qué significa realmente ser entregado a Satanás? Dios lo reprenda. Esta, este tema, el ser entregado a Satanás, es uno de los temas más difíciles de aceptar para el creyente. Esta es una de las verdades más absolutas dentro de los creyentes. Cuesta aceptar, pero realmente es una realidad. Suena muy aterrador a decir verdad. Solamente imagina ser dado o entregado al ser más cruel, violento, déspota, frío, sanguinario y lleno de maldad que existe en este planeta. Quisiera por favor que usted me acompañara en estos momentos a la primera carta por parte del apóstol Pablo hacia su hijo amado en la fe Timoteo, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, en donde tendremos realmente un ejemplo de lo que significa ser entregado a Satanás. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice así: Este mandato te confío, hijo mío Timoteo, conforme a las profecías hechas precedentemente acerca de ti, para que milites conforme a ellas la buena milicia, conservando la fe y la buena conciencia, la cual habiendo algunos desechado, naufragaron acerca de la fe, de los cuales es Himeneo y también Alejandro, a quienes entregué en manos a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro, a quienes entregué en manos a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Suena bastante aterrador y alguien podría decir, bueno, pero ¿cuál es el motivo o la justificación, el por qué una persona puede entregar a alguien o a muchas personas a Satanás? Y es lo que vamos a aprender en este día. Esta palabra que nosotros vemos aquí en estos textos que acabamos de leer, la palabra entregué, viene del griego paradidomi, lo cual significa rendirse, confiar, ceder, transmitir, poner, encomendar y dar. Ahora bien, la palabra aprendan, cuando el apóstol Pablo menciona aprendan a no blasfemar, esta palabrita aprendan viene de una raíz secundaria del griego, la cual es paideuo, que significa entrenar a un niño, educarlo, disciplinarlo y corregir mediante castigo, enseñar, castigar. Ahora, como ustedes saben, toda raíz secundaria tiene una raíz estricta o una raíz original. Por lo tanto, esta raíz secundaria paideuo proviene de otra raíz secundaria, la cual es pais, que significa ser golpeado con impunidad, ser un esclavo o esclava. Y esta raíz secundaria pais, al fin, viene de una raíz estricta que es paio, lo cual significa golpear, herir, aguijonear como el escorpión. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, teniendo en cuenta lo que significan los términos griegos que él utiliza, es Himeneo y Alejandro, a quienes cedí a Satanás, los transmití al bando de las tinieblas, yo los cedí, yo los puse, se los encomendé a Satanás para que fuesen sus esclavos, y éste los golpee, los hiera, que los aguijonee como un escorpión. Timoteo, yo los entregué para educarlos y disciplinarlos, tal cual como dice el verso 20, para que aprendan a no blasfemar.
Hay muchas personas que en la actualidad están diciendo que no hay ningún tipo de condición o pecado por los cuales deba entregarse a una persona o varias a Satanás. Evidentemente, en nuestro contexto, básicamente es entregar a un hombre o a una mujer creyente a Satanás, apartarlo de la congregación. Esto realmente es algo que hoy en día no se suele hacer, pero que sin embargo realmente las auténticas congregaciones, junto con el guía que los está liderando, junto con el grupo de ancianos, tienen la autoridad realmente. Cuando una persona dice, no, es que ya no se puede hacer, generalmente escucho esto de personas a las cuales les gusta llevar un evangelio light. Sin embargo, a la luz de las tinieblas, veremos que realmente sí se puede entregar a una persona a Satanás. La Biblia nos enseña que no es solamente una posibilidad, sino que es un mandato y ministerio de la iglesia el hacer esto. Hay lugares, ocasiones y circunstancias bajo el plan de Dios en los cuales los individuos de manera definitiva deben de ser entregados a Satanás, y Dios mismo hace esto. Dios mismo hace esto. El apóstol Pablo en una de sus cartas nos menciona a nosotros: si ves a tu hermano pecar, en silencio, acércatele, repréndele. Si no quiere hacer caso, búscate a otro hermano. Y generalmente este es un mandato para los ancianos de la iglesia. Búscate otro hermano y ahora entre dos, en silencio, vayan con él y repréndanle. Si aún así realmente la persona no quiere hacer caso, ok, ya se intentó 2 veces, vuelvan a intentarlo nuevamente. Ahora con el guía, con el líder, con el pastor o con el maestro. Y ya si en el tercer intento la persona no recapacita, le da igual, al tal, trátenlo como un gentil, es decir, deséchenlo, sáquenlo de la iglesia. Porque básicamente el propósito de la persona de estar en la congregación es simple y sencillamente estar por estar, pero no cumple realmente un propósito en sí. Ahora, evidentemente, para entregar a alguien a Satanás, no es que sea por cualquier tipo de pecado. Son pecados fuertes, evidentemente, y los veremos más adelante. Otro ejemplo de esto sobre qué es entregar a Satanás, lo vemos claro en las Escrituras, y me gustaría que me acompañara a 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 6. 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 6. Dice así: notoriamente se escucha decir que hay en vosotros fornicación, y tal fornicación no hay ni siquiera entre gentiles, hasta el punto de tener uno la mujer de su padre. Y vosotros andáis inflados, y no más bien os pusisteis de luto, para que sea quitado de en medio de vosotros quien tal acción cometió. Pues yo, por mi parte, ausente con el cuerpo, mas presente con el espíritu, ya he resuelto como si presente me hallase, al que así tal obró. Congregados vosotros y mi espíritu con el poder del Señor nuestro, entregar a Satanás para perdición de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No sabéis, pues, que poca levadura fermenta toda la masa? Esta sentencia fuerte por parte del apóstol Pablo no la había fulminado definitivamente. Solamente había resuelto fulminarla en caso de que los corintios no excomulgaran el individuo, lo cual evidentemente no sucedió. Este pasaje a su vez deja ver la autoridad que posee la congregación de excomulgar a todo aquel individuo que ha pecado y manchado a la iglesia y a su vez no le importa.
una persona puede pecar independientemente del tipo de pecado. Pero un verdadero creyente, por mucho que peque, se va a levantar, va a reaccionar, va a comenzar nuevamente por lo menos a arrastrarse en el camino correcto. Va a orar a Dios por su debilidad y Dios lo va a fortalecer. Y con el transcurso de los días, nuevamente como soldado que es, como guerrero, como guerrera, va a tener que pelear consecutivamente la buena batalla. Ahora, lo que acabamos de leer ciertamente es fuerte, porque muchas veces nosotros no tenemos en cuenta el contexto de lo que Pablo dice. Esta palabra que nosotros vemos en el verso 1, fornicación, quisiera que la notaran, la palabra fornicación, en el verso 2 la palabra inflados, la palabra quitado que también aparece en este verso, y por último en el verso 5 la palabra perdición. Esta palabra fornicación viene de una raíz secundaria que significa porneia. Porneia significa prostitución, idolatría, fornicación, adulterio e incesto. De este término porneia es de donde se desprende lo que conocemos actualmente como pornografía. Ahora, de esta raíz secundaria porneia viene o está extraída de otra raíz secundaria, la cual es porneuo, que significa cometer fornicación, prostituta, zorra, ramera, dar indulgencia a una lujuria indebida. Vuelvo a repetir, dar indulgencia a una lujuria indebida. Al creyente todo le es posible, todo puede hacerlo, pero no todo le conviene. El creyente en la actualidad tiene que aprender que hay ciertas cosas en las cuales no va a bastar simple y sencillamente que ponga una sonrisa hipócrita con unas lágrimas de cocodrilo y decir, fallé, perdónenme. Cierto es que al que mucho se le perdona, mucho ama, pero en una generación tan perversa, el que mucho se le perdona, mucho toma broma también. Esta raíz secundaria porneuo viene de otra raíz secundaria, la cual es porné, que significa ramera. Y finalmente, estas tres raíces secundarias que acabamos de ver vienen de una raíz estricta griega, la cual es pornos en el griego koiné y en el griego actual pernemi. Ambos significan prostituto, un varón que se vende, un fornicario, un libertino, varón que constantemente practica el libertinaje, es decir, alguien que le importa un carajo todas las leyes y las reglas que tengan que ver con la sociedad, todas las reglas morales, éticas y en el caso de los creyentes, básicamente todo lo que tiene que ver con la escritura. Varón que al igual que el cerdo se entrega a la suciedad. Eso es lo que Pablo está mencionando realmente. Ahora, esta palabra inflados en otras traducciones bíblicas aparece como hinchados. Sea como sea que aparezca en tu Biblia, provienen de una raíz secundaria que significa fusio, lo cual es soplar, inflar, hacerse orgulloso, altanero, hincharse, andar envanecido. Pablo les está reclamando a los corintios que por qué razón en vez de juzgar y tratar, es decir, entregar a Satanás a quien hizo esta acción, por el contrario se sienten orgullosos. No creo yo que realmente a un buen pastor, a un buen guía, a un buen líder, a un buen maestro, le diera orgullo el decir, no, estamos súper bendecidos. En mi congregación tengo pura gente hipócrita, hombres que se revuelcan con sus propias hermanas y con sus propias madres, padres que violan a sus propios hijos, homosexuales que entran y salen de la congregación, entra un homosexual y al final salen 5. Estamos súper bendecidos. No,
yo creo que un pastor se moriría de vergüenza. Alguien que realmente sea pastor. Yo creo que un buen líder, al ver una situación así por las noches, oraría y derramaría lágrimas tanto de tristeza, pero también de enojo. Esta palabra fusio viene de una raíz primaria, la cual es fusiosis, y esto significa soberbia y altanería. La palabra quitado viene del griego exairo, que significa remover, quitar, sacar. Los corintios tenían que remover a esta persona o a estas personas, tanto al hijo como a la madre. Tenían que sacarlo de la congregación. Ahora, dice el apóstol Pablo en esto que acabamos de ver en el verso 5, entregar a Satanás para perdición de la carne. Esta palabra perdición en otras traducciones bíblicas aparece como muerte de la carne. Ambos casos vienen del griego olexros, que significa destruir, perdición, dar muerte, castigo, dejar a otro o a otra en ruina, en un estado totalmente devastado. El mundo entero le pertenece al maligno y nosotros lo sabemos. Pues en 1 de Juan capítulo 5 verso 19 dice, sabemos que somos de Dios, pero que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero le pertenece a Satanás, sí es cierto, Dios lo reprenda, pero para entregar a alguien significa que aún no ha sido entregado de manera total a Satanás. Para entregar a alguien significa que la persona, que el individuo no ha sido entregado de manera total a Satanás. ¿Cómo son las personas que deben de entregarse a Satanás? Literalmente son personas que están jugando en ambos bandos a la misma vez y que debido a la intercesión de la iglesia tienen, por ejemplificarlo de alguna forma, un manto de protección. Sin embargo, llega un punto en el cual Dios se cansa, porque evidentemente Dios se va a cansar de tus pecados. Dios va a llegar a un punto en el cual se va a hartar de ti. Y sobre todo si lo tomas a broma. Hermano, pero muchas son las misericordias de Dios. Muchas, no infinitas. Que estemos en el tiempo de la gracia no significa que tú puedes venir a este lugar y tomar el tiempo de gracia a tu favor solamente para llevar a cabo tus peores pecados. Cuando Dios se cansa, realmente para el individuo es un gran problema. Porque es entregado a Satanás, pero también Dios muchas veces va a tener que castigarlo. Dicha persona pasa literalmente a padecer los peores tormentos en vida. Son personas que llevan una vida de pecado constante, intenso o de alto nivel, incluso estando dentro de la congregación, e incluso son personas que tienen la hipocresía de actuar como si absolutamente nada estuviese pasando. ¿Qué tipo de pecados se necesitan para que la congregación o el ministerio tomen la decisión de entregar a alguien a Satanás? Bueno, evidentemente estos pecados por los cuales una persona debe entregarse a Satanás no son pecados. Todos pecamos, pero incluso en los pecados hay ciertos niveles. Evidentemente nadie puede venir aquí, hermano, en el culto dominical, mi hijo le quitó una galleta a este niño. ¿Lo entregamos a Satanás? No, evidentemente no. Pida perdón y hablen con el niño, hagan las paces, pero hasta ahí. Entonces, ¿cuáles son estos pecados por los cuales una persona tendría que ser entregada a Satanás si no se arrepiente? Porque ese es el problema más grande. Cuando una persona es entregada a Satanás,
No es que simple y sencillamente la congregación sepa el pecado y listo, para afuera, sino que la persona misma es rebelde y le da igual. O sea, básicamente lo que te está diciendo en ese momento la persona es que su propia salvación no le importa. Prefiere perder la salvación y deleitarse en sus placeres de la carne. ¿Qué se necesita entonces para que alguien sea entregado a Satanás? Que haya uno o varios miembros los cuales blasfemen el templo de Dios. Que los pertenecientes al templo, a la iglesia o al ministerio cometan incesto, como lo acabamos de ver en Primera de Corintios. Es decir, que tengan relaciones sexuales con sus propios familiares y peor aún, si es con su propio padre o madre o con ambos. Que se cometan relaciones sexuales indecorosas con el mismo sexo dentro y fuera de la iglesia. Esto suena fuerte, pero en muchas congregaciones alrededor del planeta ya ha ocurrido. Han habido casos en donde, desgraciadamente, para vergüenza del ministerio, han encontrado a personas teniendo sexo dentro de las congregaciones. Y esto es peor aún para aquellos que ocupan un cargo importante dentro del ministerio. Para entregar a alguien a Satanás se necesita que haya uno o varios que, escondidas del ministerio, realicen acciones o actividades de naturaleza sanguinaria, de naturaleza violenta. Violaciones, secuestros, robos, asaltos, asesinatos, perfidia. Son pecados los cuales van para afuera. El individuo o los individuos tienen que ser trasladados al bando del maligno. Hermano, pero hay que perdonarlo. Déjame decirte una cosa. Dios viene no por una iglesia mediocre. Dios viene por una iglesia santa, blanca, sin arruga. Y por muy difícil que a tu carne le parezca, para que en la iglesia haya santidad, hay que disciplinar al pecado, pero también al pecador. Dios detesta a ambos, ¿eh? Dios detesta el pecado, pero también detesta a la persona que comete dicho pecado. Al final del día, cuando aquellas personas que se pierdan sean aventadas al infierno, la Escritura no dice, y los pecados serán arrojados al infierno. No, tanto el pecado como el individuo. Otro de los puntos o de los pecados más grandes que se necesitan para que una persona sea entregada a Satanás, o por los cuales una persona tendría realmente que ser entregada a Satanás, es cuando la persona o personas dentro de la congregación practican cualquier tipo de magia, que juegan a la ouija, que practican magia blanca, magia negra, magia vudú, magia chamanista, esoterismo, brujería, luciferismo, practican aparentemente dones de adivinación, necromancia, tienen contacto con los muertos, practican el satanismo. Son personas que van para afuera. Aquí no. Allá date gusto con el diablo. Y esa es la verdad. Muchas de estas personas corren con suerte, porque muchas veces no son entregadas a Satanás de manera inmediata, no porque no lo merezcan, sino muchas veces por el contrario, debido a la justicia de los creyentes verdaderos que están comprometidos con Dios. Vemos un claro ejemplo de esto en Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33, cuando Abraham, el padre de la fe, intercede por Sodoma. Aquí vemos a una ciudad entera que había llevado su pecado al extremo y serían librados por el amor y justicia de Dios hacia unos pocos. Desgraciadamente esos pocos, ni siquiera uno solo se encontró en esta ciudad. ¿Será alguien entregado a Satanás
significa que pierde el aislamiento y protección de los demás creyentes del ministerio. Y como hace poco vimos al explicar 1 de Timoteo, el diablo lo va a aguijonear. Y no es cosa sencilla. Te duele cuando te pica un escorpión. Ahora imagínate metafóricamente que te pique el diablo. Alguien puede preguntarse, ¿Dios entrega a alguien a Satanás? Por supuesto. El hecho de que Dios sea amor y lento para la ira en ningún momento significa que sea un rey ignorante al cual tú puedes utilizar y manipular cuando se te da la gana. Tenemos la vida de Job, por ejemplo. A pesar de que era un varón perfecto delante de Dios, Dios lo entregó a Satanás con límites, pero lo entregó. Primero autorizó a Satanás a que le quitase todo, menos que lo tocara a él. Posteriormente le permitió que lo tocara, pero que no le arrebatase la vida. Dios utiliza a Job para mostrarnos lo que realmente significa la verdadera templanza, afecto y fe hacia Dios, a lo cual luego Dios le bendijo en gran manera. Ahora bien, si Dios entregó a Job en manos de Satanás, a pesar de ser este varón perfecto, ¿qué te hace pensar que no puede hacer lo mismo con uno que muchas veces ni siquiera llega al nivel de excelencia? Dios mismo se enoja y decide castigar e incluso dar muerte sin vacilaciones, incluyendo el Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia, el tiempo en donde aparentemente todo es amor y paz por parte de los evangélicos light, y no hay ningún castigo. Sin embargo, el caso de Ananías y Zafira, estos dos individuos que intentaron verle la cara a Dios y a sus siervos, lo que relata el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, versículos 1 al 11, dice todo lo contrario. Nos damos cuenta cómo también es el enojo y el castigo de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 23, donde se nos muestra la obra maldita y maligna de Jezabel, siendo una ramera, una zorra y una supuesta profeta a la misma vez. ¿Cuántas Jezabeles no hay el día de hoy en la actualidad dentro de las congregaciones? Hermano y hermana que me escuchas, todo aquello que es por parte de Dios no es para que lo tomemos a broma. El mismo Dios del ayer es el mismo Dios de hoy y lo será mañana. El poderoso campeón castigaba en el pasado, castiga en el presente y ha de castigar en el futuro. Que su gracia y misericordia sean grandes, no sean la perfecta excusa para que te aproveches de ellas. Un puritano dijo en su momento, Satanás es un terrible pirata, el cual junto con toda su tripulación navegan en el mar buscando a un marinero cuyo barco esté destrozado para hundirlo y dominarlo. Es la clara vida del creyente que no sabe sujetarse. Toda la humanidad caída está en pecado, y todo aquel que no ha sido redimido se encuentra bajo el dominio del enemigo. Quizás no de forma total y completa, pero claramente lo está. Sabemos perfectamente que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero tal como dije, Dios también entrega a muchas personas al pecado. No porque Él quiera, sino porque Él se da cuenta que el individuo no le importa para nada reparar su vida. Quisiera que usted me acompañara al libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 28. Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 28. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres,
que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué tal? Ahora, en el contexto romano, lo que Pablo, para tener un poco de contexto histórico, recordemos que los romanos no eran las personas más santas que pudieran haber existido en la tierra. Recordemos que los romanos alababan a Saturno. Saturno igual a Satanás. Practicaban Saturnalia, una fiesta dedicada a esta deidad, a este dios falso, que es Satanás mismo. Saturnalia que hoy en día muchos cometen a cabo, muchos llevan a cabo. Saturnalia es lo que muchos de los que quizás estén escuchando esta enseñanza practican con el Año Nuevo, Navidad. Los romanos tenían la costumbre de tener relaciones homosexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero también muchas veces cuando la perversidad de los romanos en general alcanzaba un punto máximo, tenían relaciones zoofílicas, es decir, tenían relaciones con animales. Los romanos tenían la estúpida creencia en sus mentes y en sus corazones que el asistir a los templos de sus respectivos dioses y tener sexo con sus estatuas, ellos aumentaban en sabiduría, en vigor, en fuerza, en conocimiento. Esto evidentemente no pasaba. Todos aquellos que asisten a un templo, a una iglesia, a una casa de adoración, con el único objetivo de aprovecharse de los demás para obtener algo a cambio, están en sumo peligro de ser entregados a Satanás. La doctrina de un hombre siempre va de la mano con su moralidad y su conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si la moralidad y la conciencia de un hombre es sana, la doctrina evidentemente será sana, será excelente. Pero si la moralidad y la conciencia del hombre está podrida, ¿qué crees tú que vas a estar recibiendo de alimento? Una doctrina mediocre, dañina y errante. Hermano, pero eso es problema de quien los lidera, problema también del pueblo. El que los lidera puede decir 60,000 cosas que no son acerca de la Escritura, pero el pueblo está vivo, está despierto. Entre comillas, son personas aparentemente ya maduras, pueden rebuscarse, tienen que despertar. No son niños ni niñas de cuna como para creerse todo, mas sin embargo el problema de la actualidad es que claramente siguen a estos grandes guías, líderes, profetas, apóstoles,
porque es lo que les cae bien a su carne. El magnífico Cordero Santo viene por una iglesia, por una verdadera iglesia. Él viene por auténticos guerreros y guerreras. Él no viene por un pueblo mediocre y cobarde que rechace la verdad por el simple beneficio de su carne. Gocémonos todos juntos, pero también sepamos disciplinarnos. Para que la iglesia sea santa, el pecado debe exterminarse desde la raíz. Y el pecador debe ser advertido que solamente tiene dos caminos: o se compromete y toma el camino de Dios con seriedad, o bien por el contrario se aparta, puesto que los estorbos deben de ser movidos para que el pueblo avance. Nada justifica el deleite de la carne de unos pocos para la vergüenza de los demás. Es una completa mediocridad del hombre actual el creer que las muchas oportunidades traen remordimiento en la conciencia, puesto que aquel al cual se le perdona todo, toma a su vez en broma todo. El buen líder que no logre colocar orden y disciplina en los suyos, el tal solamente funde como estiércol y su pueblo como vómito. Pues miras a estos y antes de encontrar honor en sus vidas, en ellos solamente encuentras libertinaje. Los que así son jamás obtendrán la victoria. ¿Cuándo pues has visto que los cerdos y las zorras conquisten las tierras prometidas? Este fue el tema de hoy. Ya nos dimos cuenta qué realmente significa ser entregado a Satanás. Ahora, antes de terminar esta enseñanza, a nivel histórico, se sabe que las congregaciones antiguas, luego de Cristo, las congregaciones que fueron instaladas, por decirlo de alguna forma, por los apóstoles, muchas veces cuando entregaban a alguien a Satanás, ¿sabes qué hacían? Lo entregaban a Satanás, pero también a nivel histórico les daban azotes como los que les fueron entregados a Cristo, como los que le fueron dados a Cristo, perdón. Evidentemente el pecado que se llevaba a cabo era extremo. Pecados extremos, acciones extremas. Bendiciones a todos. Nos vemos hasta la siguiente enseñanza.